A ver, pasa algo con los católicos, y es algo que me di cuenta en Estados Unidos, que escucha mucho al Papa. Sí. Y el Papa que tenemos es mucho de conciliar, mucho de hablar bien de todos. Es un Papa que no tiene una idea identitaria de Europa, a diferencia de Benedicto, que la tenía un poco más. Bueno, pero eso puede ayudar a tu teoría de que entonces escuchamos mucho a este Papa, es que nos dejamos llevar mucho por él. Y muchos de los países que menos católicos son los que están mirando hacia esta derecha. Incluso extrema, que en algunos casos esa derecha extrema pueden tener matices católicos, pero de otro catolicismo, que no es el del Papa. Como en el caso del Frente Nacional, que tiene un bastión muy importante en el catolicismo tradicionalista francés, que no le hace caso a los obispos y que es muy poderoso. Lo que pasa es que la gente católica de estos países ha sufrido la opresión digamos que de mucha gente de una hostilidad del mundo, claro. Y del mundo que lo ha presionado encima. Entonces, y eso se ha fortalecido. Que se siente hay una resistencia cultural muy grande que se ha ido gestando en base a un magisterio férreo y a una oposición eclesial mucho más férrea. Y por ejemplo, en países que no son católicos, pero que tienen otra manera de ver el mundo, como Rusia, por ejemplo, es un régimen que parece que es el único que se está tomando en serio el combate contra el ejército islámico. ¿Por qué? Porque es el único que está desplegando tropas de manera con inteligencia, con bastante poder bélico y con bastante precisión al momento de atacar los refugios del ejército islámico. Con voluntad política, se nota que hay voluntad política. No, y además parece que hay una aproximación cultural también. Exacto, porque el hombre, a ver, a mí me queda claro, aquí hay dos lecturas, ¿no? Hay quienes ven que Putin es un hombre sediento de poder y que quiere como que dominar esta parte de Oriente Medio, y hay quienes, que yo creo que es una interpretación correcta, que ven que Putin es un hombre que está cansado de ese discurso monocorde de que Occidente es de una manera y tiene ciertos valores y no puede promover otros. Y Putin está ofreciendo como una resistencia cultural. Entonces me parece que la misión que está... Por eso Putin es un hombre que trata de transmitir una versión de resistencia, digamos, cultural al ejército islámico. Exacto. Hasta donde se puede. Y eso nos lleva a pensar en cómo va a ser la política dentro de los próximos 50 años. Parece ser que va a desaparecer esta primacía de la economía sobre la política y va a ser reemplazada por la primacía de la geopolítica sobre la política y la economía. Ya no va a interesar que tú tengas tus indicadores, tus índices y tus divisas totalmente en azul y en gráficos que vayan hasta el cielo, sino que tú tengas la capacidad de poder controlar tu territorio y puedas tener la capacidad de poder tener cohesión y paz social en tus ciudades. No un lugar, o sea, no hay ninguna ciudad en Rusia donde haya alguien que esté matando 5 policías en este instante, no existe eso. En China tampoco. En China tampoco, ¿no? Hay muchas La cosas. diferencia es que no te enteras. No te enteras. Siempre te enteras. Siempre te puedes enterar. O sea, en China te puedes enterar. Siempre te puedes enterar. Cuando hubo los ataques de la minoría musulmana en China hubo, con cuchillos. Lo quisieron ocultar, pero igual se filtró. Pero ¿qué ocurre? Rusia ha definido a sus enemigos. Estados Unidos no, o sea, Estados Unidos no se sabe quiénes son los enemigos de Estados Unidos. Está quizás al borde de una licuefacción, como estábamos comentando ayer. Y la distinción de lo político, como diría Carl Schmitt, es la distinción entre lo amigo y lo enemigo. Si tú no defines lo amigo y lo enemigo, desaparece la categoría de lo político. Entonces, en una categoría donde Estados Unidos ha entrado, donde se puede ser como un ciudadano mundial, como un ciudadano que tiene interesa tu origen, no tiene interés de dónde vengas, la política desaparece. Y por eso es que Estados Unidos está languideciendo en política internacional. ¿Por qué? Porque no tiene, como tenía otrora, un enemigo político definido. No tiene ejes políticos definidos. Porque ni siquiera el Estado Islámico es un enemigo. Exacto. Ni siquiera. Y no se le habla. Y además hace viable que emerja una figura imposible políticamente como Donald Trump, que en otro momento de la democracia estadounidense no aparecería por solo eso. O sea, yo he escuchado una vez una persona, un sacerdote extranjero, que me comparó a Trump. Trump se parece a Bucaram. Y es cierto. Abdalá Bucaram. O sea, como tú dices, es imposible, ¿no es cierto? Pero a ver, allí volvamos a discutir, por ejemplo, una premisa en el análisis internacional. Ustedes pónganse a pensar, ¿qué dirían de un estado donde se mata a 5 policías? Como pasó aquí en Bago. Tú dirías que estás en un país del tercer mundo, que los que han matado mandan a los policías, mandan a los policías sin protección. Claro, o sea, que esos policías los han mandado simplemente a una carnicería. No, señores, estos policías tenían armamento de alta
de alto calibre, tenían preparación. Y no vacilaban en utilizar. Y el que los mató no ha sido un shipibo, ha sido un ex militar que ha estado renegado. Entonces, hay un ¿Y con qué lo han matado? ¿Y con qué lo han vencido? Con un robot. O sea, lo único que ha podido... Hay un malestar en el bienestar norteamericano. ¿Qué pasa? Que está generando todo eso. Se decían, bueno, todos somos hermanos, vivimos de la mano y cantamos y somos felices. Y por 30, 40 años la gente ha estado intentando vivir eso, pero ahora es inviable. O sea, la gente se da cuenta que eso no es verdad. O sea, que ya no podemos. La tensión es cultural. Es insostenible. Además hay una resistencia de corte religioso, no necesariamente católico, en la ciudadanía estadounidense. O sea, hay una resistencia religiosa. Por eso que el voto religioso es tan importante en las elecciones y tan determinante, ¿no? Y esa resistencia se nota cuando pues se hacen estas encuestas Gallup y en un país tan gay friendly como Estados Unidos, pues aparecen oposiciones radicales. Es que en verdad Estados Unidos ha vivido, como ustedes dicen, una cosa muy cierta, ¿no? Que parece que este modelo de hacer una política vacía, leyes vacías, sin interesar el origen de las personas, sin interesar que hay una carga valorativa, una carga metafísica, auténtica o tradicional, más bajo la política, eso está colapsando. Pero Estados Unidos, nos han vendido una imagen distorsionada de Estados Unidos. O sea, ¿qué teníamos? Teníamos una élite laicista, ¿no? Y mundialista, y a la vez una distorsión mediática de lo que era su sociedad, ¿no? Entonces, por eso hay que ver, a lo mejor emerge de nuevo este Estados Unidos olvidado, ¿no? ¿Quién sabe? Y el otro que podría interpretarse también es que, a ver, dentro de todo este discurso mundializante que ha pasado de Estados Unidos en la gestión de Obama, ¿cuánto ha revalorado lo auténticamente norteamericano? No. O sea, yo creo que Obama, por el intento de hacer de esto un gobierno mundial, ha dejado los fueros más íntimos digamos, de lo que es lo auténticamente estadounidense. Si lo único auténticamente estadounidense es lo político, es decir, la Constitución y el derecho a hacer la libertad, estamos fregados, porque tiene que haber algo, no solo filosófico, sino también histórico-cultural detrás de lo político. Sí, ya lo decía Alexis Tocqueville, ¿no? Que cuando defiende la democracia en Norteamérica, lo que defiende principalmente no es solo el poder constitucional, sino que esos elementos que hicieron uno a Stados Unidos. La fe religiosa, porque a diferencia de la Revolución Francesa no se rompe con la fe religiosa, no se rompe con las cosmovisiones culturales de los ciudadanos, simplemente se rompe con un poder. El tema es que ahí se acepta la variedad, ¿no? Porque dentro de las colonias había diferentes partes de la cristiandad. Claro. O sea, habían los católicos en el norte, lo que es más Maryland, claro, sí. Luego tenían los batistas, los bautistas del sur. Por eso no se incluye el término religioso, o sea, de la religión. Pero sí se menciona el famoso en God. En la Constitución. Claro, pero sí se manifiesta God. Claro, porque es algo común. Entonces, es algo que tal vez podríamos empezar a entender, ¿no? Claro. Que por más que hayamos tenido un cisma en cierto momento, igual seguimos manteniendo principios y valores en común. Ahora, para cerrar ya, ¿hacia dónde va a girar nuestro continente? Si en el mundo, digamos, pasa esto. ¿El sur? El sur. Es una pregunta muy interesante, porque habría que ver cuáles van a ser los intereses geopolíticos de Rusia ahora. Cuando colapsen los regímenes, el resto de regímenes bolivarianos que existían y que eran los aliados geopolíticos de Rusia, ¿con quién se va a quedar Rusia? Con nadie. Pero, ¿qué hubiera pasado? Entonces, a lo mejor sería interesante que los geopolíticos rusos estudien la caída de Chávez. O sea, una política económica absurda y una demagogia. O sea, de la demagogia no se come, de la demagogia pseudo-revolucionaria no se come. Entonces, ¿cómo puede entenderse que Rusia, en su país, auspicie y defienda la religión y la conservación de las tradiciones, y también en Europa, porque sus aliados, por lo general en Europa, son la extrema derecha europea? Y no afuera. Y no en Sudamérica, y que en Sudamérica nos venda a gente que está más cercana en temas de moral a Obama. Es que entonces es donde yo creo que Putin es utilitarista. O sea, yo discrepo con lo de Gonza. Para mí lo de Putin es que necesita que Rusia tenga poder en el mundo para empezar a crecer otra vez. Porque, a ver, culturalmente Rusia es fuerte y puede ganarle incluso a Europa culturalmente, claro, pero económicamente es muy débil y necesita aliados en todo el mundo que mediante organismos internacionales el famoso multipolarismo. Porque necesita eso. Y ahora está al borde de la organización
de Comercio de Shanghái, creo que es una fundación que están haciendo con los chinos para aliarse. Pero el asunto es que tienen que observar y ver que puede haber en América del Sur también una derecha nacional. Una derecha nacional. No sé qué hubiera pasado si salía Keiko, quién sabe, a lo mejor si Keiko estaba un poco peleada con el Departamento de Estado por lo de Joaquín Ramírez, no sabemos, a lo mejor. Entonces tienen que ver otros factores, porque ahora vemos en el colapso del bolivarianismo. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué alternativa al bloque mundialista unipolar queda? Ninguna. No, porque además han caído todos. Lo que pasa es que yo creo que este esquema bolivariano cae porque Chávez nunca logra conformar su equipo A, juega con el equipo suplente siempre. Sí. Juega con Nicaragua, juega con Bolivia, juega con Ecuador. Sí. Y no logra tomar Perú, México, claro, que eran digamos los grandes bloques países estratégicos que podría tomar, digamos, esta corriente bolivariana, y nunca los llegó a tomar. Se alía con una Argentina que venía en una crisis espantosa. y que Cristina nunca no le respondió Cristina, ¿no? Cristina hacía lo que quería. Hacía lo que quería, sí. Y Chile, pues, es como el pesado del barrio, digamos. Hace lo que quiere, se junta con él, ¿no? Y ya sabemos que Brasil nunca mira hacia atrás. Y Brasil nunca mira hacia atrás, mira hacia adelante con un esquema medio progresista, pero que nunca llega a engarzar con el esquema. Y que ahora está colapsando también. Ahora, lo que tenemos es que, digamos, efectivamente hay un colapso bolivariano, pero hay un giro hacia una derecha absolutamente desconcertante. Que es la de Macri, que es la de no sé si es de derecha. Que ni siquiera era la derecha tradicional, porque ¿qué ocurrió en los 90? Había los partidos antiguos, tradicionales latinoamericanos, por ejemplo, el caso del MNR boliviano, del justicialismo peronista de Menem, ¿no? Que todos eran partidos tradicionales de origen populista, pero que se habían adaptado al consenso de Washington. Además, es una derecha que yo por lo menos la veo más vinculada, no sé, al coaching, al emprendimiento. Sí, eso. Lo que pasa es que hay algo que tenemos que entender. En los años 90 comenzó una migración de talento humano, o sea, de gente que se fue a estudiar a las universidades norteamericanas y que especialmente en Chile, luego en Argentina, también luego ahora en el caso de nosotros que nos ha llegado un poco más tarde. Nos ha llegado Castilla y Segura, sí, ¿no? Y que vienen de organismos multinacionales y que han estudiado en estas universidades que tienen toda una agenda a veces ideológica y que son el empirismo cargado. Así es, ¿no? Los llamados Chicago Boys, que transformaron Chile y que estuvieron en la Universidad de Chicago y que liberalizaron Chile. Yo creo que la ola América Latina del sur siempre llega tarde, entonces recién estas élites se están penetrando culturalmente. Yo creo que todavía nos falta mucho en América Latina para haber alcanzado el punto de crisis, el punto de deshumanización. Falta muchísimo. ¿Por qué? Porque América Latina es un continente cristiano, católico todavía, donde el Papa cuando venía y visitaba hasta hace poco convocaba masas. Yo creo que mi lectura es que mientras no haya deshumanización, todavía no puede haber resistencia. Aunque el problema es, por ejemplo, yo creo que el contraejemplo es Argentina. En Argentina ya hay la deshumanización. Es que Argentina siempre fue un país. Sí, Argentina es una mezcla de barbarie católica, pero que todavía no pueden agitar, o sea, el nacionalismo católico argentino no puede agitar a las masas. ¿Por qué? Porque era muy fuerte, pero ¿por qué ha perdido? En primer lugar, por su asociación en ciertas ramas del nacionalismo católico al peronismo, y el peronismo colapsa. Y la segunda teoría es por dejaron capturar el país más donde el proyecto de Gramsci se ha cumplido más a la perfección, es decir, el marxismo cultural, es Argentina, porque dejaron que se capturen los organismos culturales, académicos y cinematográficos por personas muy progresistas. Entonces les han cambiado la memoria y ahora el argentino de a pie es educado con la idea de que los guerrilleros eran grandes personajes de luz, mientras que las dictaduras, que gozaron de mucha popularidad, especialmente la de Videla, y revisemos los... Cuando si algún argentino nos veía, ya no nos va a ver. No, bueno, depende del argentino. Si nos ve cierto argentino amigo mío, el señor Néstor, va a estar feliz. Pero bueno, o sea, les han cambiado la mentalidad y esa guerra cultural la ha perdido la derecha. Y por eso empezaron a haber, por ejemplo, algunos saqueos en la ciudad de Córdoba hace un tiempo. Entonces, y la gente empezó a organizarse contra esto. Parecía que podía venir un líder populista de derecha, pero hasta ahora no. Entonces, la coyuntura ha sido difícil para Argentina. Listo. Conclusión. Se nos fue el tiempo. Chao.
Hay argentinos y argentinos, porque por lo general los argentinos católicos... No, pero Tres tíos. Escucha, piensa, comenta, critica, raja, depotrica, pregunta, exprésate, sugiere. Pero no nos eches la culpa.